Las ondulantes ondas de ansiedad y emociones, tan profundamente humanas pero a menudo incomprendidas, pueden compararse con los mismos golpes de la espada de un maestro espadachín. Afiladas, pero esenciales para la maestría. A primera vista, la ansiedad se ve a menudo como una fuerza debilitante. Es ese nudo en el estómago, la inquietud de la mente, las noches de insomnio mirando al techo, mantiene cautiva a las personas, haciéndolas prisioneras de sus propios pensamientos. Para muchos, la ansiedad es un obstáculo, una barrera para vivir una vida plena. Sin embargo, a través de la neblina de esta emoción abrumadora, encontramos momentos de claridad, catalizadores de crecimiento e incluso fuentes de motivación incomparables. Ingresamos a Miyamoto Musashi, un nombre que resuena no solo en los canales de la rica historia de Japón, sino también en los corazones y las mentes de los guerreros, pensadores y buscadores de todo el mundo. Mientras que las historias de sus duelos y su genio estratégico son legendarias, pocas se sumergen en la profundidad de su psique para comprender la interacción de la ansiedad en la configuración de su viaje. Musashi, como muchos de nosotros, se enfrentó a la ansiedad, pero en lugar de dejar que lo consumiera, la canalizó, usando su energía para forjar su camino, refinar sus habilidades y profundizar sus ideas filosóficas. En esta exploración, viajaremos a través de la vida de Musashi, entendiendo cómo convirtió lo que muchos perciben como una debilidad en uno de sus aliados más potentes, ya que en las sombras de la ansiedad a menudo encontramos la brillantez de la grandeza esperando ser revelada. Los encuentros iniciales del joven samurái con la ansiedad en medio de las historias de las numerosas victorias y duelos legendarios de Musashi existen. La narrativa menos conocida de un joven Musashi, cuya vida fue todo menos lineal cuando el sol se ponía en sus años de infancia. Los desafíos inminentes de la adolescencia surgieron durante estos años. Las complejidades de la vida se expandieron y con ella la ansiedad a menudo encontró su camino hacia el corazón del joven samurái que creció sin la mano guía de sus padres y fue arrojado a un mundo de responsabilidad y expectativas. Los roces iniciales de Musashi con el mundo no estuvieron llenos de las glorias del triunfo, sino de las dolorosas lecciones de la derrota y el gran peso de la duda. Estos momentos llenos de emoción cruda y confusión interna sentaron las bases para su viaje introspectivo, pero en lugar de dejarse intimidar por estos sentimientos, Musashi los tomó como señales. Cada pensamiento ansioso, cada paso incierto se convirtió en una oportunidad para la autoevaluación y el crecimiento. Estos primeros episodios de ansiedad no lo obstaculizaron, sino que se convirtieron en la piedra húmeda contra la cual afiló su espíritu y sus habilidades, así como el acero necesita pasar por el caos de una forja para emerger como una espada. Las adversidades internas de Musashi actuaron como el crisol de su evolución. A medida que avancemos en su vida, descubriremos cómo estas experiencias fundamentales con la ansiedad allanaron el camino para la leyenda que estaba destinado a convertirse. La ansiedad como motivador que impulsaba la ambición. Al ingresar al capítulo de la Prime de Musashi, es fácil imaginarlo como la fuerza indomable. Sin embargo, a menudo se le retrata como si debajo del comportamiento tranquilo y la confianza revestida de acero se encontraran matices sutiles de ansiedad que continuaban palpitando en sus venas en lugar de evitarlas. Musashi canalizó estas energías inquietas como catalizadores que lo empujaban más allá en su camino. Hay una danza delicada entre la complacencia y la ambición donde muchos podrían haberse asentado en sus logros. La ansiedad subyacente que Musashi sentía lo impulsó a traspasar los límites y nunca se durmió realmente en los laureles. Esta no era la ansiedad paralizante que lo mantiene a uno arraigado en el miedo, sino una ansiedad vigorizante que lo impulsó a actuar. Susurró a él durante las noches tranquilas, recordándole que siempre había otro horizonte, otro desafío esperando fuera de la vista. La grandeza de Musashi no fue solo el resultado de su talento, sino que fue impulsada por su relación con sus propias luchas internas. Fue esta ansiedad la que se convirtió en lo invisible, la mano que lo guió hacia un crecimiento continuo. Sirvió como recordatorio de que incluso en la maestría siempre hay espacio para mejorar, el refinamiento y la evolución. En el vasto paisaje del viaje de Musashi, la ansiedad no era el enemigo, sino el aliado anónimo que inspiraba un impulso que forjaría la leyenda. La mayor preparación estratégica samurái, la previsión nacida del miedo. A medida que se desarrollaban los capítulos de la vida de Musashi, uno podía discernir un patrón. Cada uno de sus movimientos parecía calculado,
Cada decisión era deliberada. Pero lo que dio origen a este enfoque meticuloso profundiza más y encuentra que debajo de esta cuidadosa orquestación, similar a la familiaridad con la ansiedad, en lugar de permitir que esto lo obstaculizara, Musashi convirtió estos sentimientos en una potente arma de previsión. El campo de batalla es un reino de incertidumbres, desde cambios repentinos en las estrategias del oponente hasta factores ambientales inesperados. La imprevisibilidad acechaba en cada rincón, pero el conocimiento de Musashi con la ansiedad actuó como una alarma interna que lo hacía muy consciente de los posibles obstáculos y desafíos. Era como si la ansiedad susurrara secretos de lo desconocido en su oído, empujándolo a estar siempre alerta. Esta elevada sensación de alerta lo obligó a entrenar más, pensar más profundamente y prepararse con una intensidad que pocos podrían igualar. En un mundo en el que la mayoría veía la ansiedad como una carga, Musashi la reconoció como un aliado que le brindaba una perspectiva matizada que le permitía anticipar el flujo y reflujo de los escenarios de combate. Al comprender y aprovechar su ansiedad, Musashi convirtió lo que muchos considerarían una debilidad en una clara ventaja estratégica. Se dio cuenta de que en la preparación, su poder laico podía convertir el miedo en previsión, transmutar la energía nerviosa en acción y garantizar que incluso frente a los desafíos más intimidantes se mantuviera varios pasos por delante. Este fue el genio de Musashi, que convirtió las batallas internas en triunfos externos. Las dos espadas, equilibrando el miedo y el coraje. Surgiendo de las sombras de la previsión estratégica de Musashi, surgió una representación emblemática de su dicotomía interna, el Klingon Ichiru o el estilo de espada dual. Una mezcla magistral de ofensiva y defensa. Este estilo simboliza el viaje de Musashi con la ansiedad y su implacable búsqueda del equilibrio. En el corazón del Ichi-Ryu, hay una danza entre dos entidades contrastantes, muy parecida a la danza entre el miedo y el coraje. Una espada que representa la inmediatez de la acción, a menudo fue impulsada por el impulso que surge del miedo. La otra simboliza la paciencia y el movimiento deliberado arraigado en coraje y precisión. Musashi, a través de innumerables batallas e introspección, identificó que no se trataba de vencer el miedo, sino de coexistir con él. La ansiedad, con su punzada aguda, se convirtió en el estímulo para una espada que instaba a la rapidez y reacciones instintivas, en contraste con su sabiduría y coraje acumulados. Guiaron a la otra en asegurar que las prisas no condujeran a la imprudencia. Por lo tanto, su estilo de lucha único no era solo una demostración de habilidad, sino una manifestación física de su viaje interior, donde la ansiedad, la compostura, el miedo y la valentía se fusionaban en un ritmo armonioso de vida en el combate solitario. Reflejos del poder de introspección mientras los ecos del choque de espadas se desvanecían. Musashi a menudo se retiraba al abrazo de la soledad, lejos de las tumultuosas arenas de batalla. Buscaba refugios de tranquilidad, ya fueran densos bosques o cuevas solitarias. Este aislamiento deliberado no era una huida de la sociedad, sino un viaje hacia el interior, buscando claridad en medio del caos dentro de los silenciosos muros de la introspección. Musashi luchó con su ansiedad en lugar de permitir que lo consumiera, eligió conversar con ella. Cada momento de soledad se convirtió en una oportunidad para comprender la raíz de sus miedos y aprensiones, reconociéndolas. Luego transformó estos sentimientos inquietantes en percepciones profundas. La ansiedad en el silencio del aislamiento transformó de una sombra amenazante a un guía. Le mostró áreas de mejora. Reveló vulnerabilidades ocultas y destacó fortalezas de las que no era consciente. Los periodos introspectivos de Musashi se convirtieron en sesiones de crecimiento donde podía canalizar la energía cruda de la ansiedad para refinar sus habilidades como guerrero y como ser humano. Aceptando el entrenamiento incómodo y las condiciones adversas de los silencios de autorreflexión anteriores, Musashi emergió con una profunda comprensión de que la comodidad era enemiga de la maestría. Mientras que muchos buscaban campos de entrenamiento que facilitaran la facilidad, Musashi eligió deliberadamente lo opuesto. Desde los bosques empapados de lluvia hasta los picos nevados, se colocó en los entornos más duros, convirtiendo los mismos elementos en sus compañeros de entrenamiento. Estos paisajes extremos no eran meros telones de fondo, sino participantes activos en su entrenamiento, luchando contra vientos aulladores o manteniendo el equilibrio en terrenos resbaladizos.
Musashi se dio cuenta de que la imprevisibilidad de la naturaleza reflejaba las incertidumbres de la vida y la ansiedad que traían. Al colocarse en estas condiciones desafiantes, estaba simulando de manera tangible las batallas impredecibles que enfrentaría con sus enemigos y, lo que es más importante, con sus ansiedades internas. Este riguroso entrenamiento fue un crisol que moldeó tanto su agilidad física como su fortaleza mental. Cada gota de sudor en el frío cortante, cada corte de las arenas arremolinadas de una tormenta del desierto lo refinó. Musashi creía que sumergiéndose en la incomodidad y haciéndose amigo de la ansiedad, uno podía dominar no solo el arte de la espada, sino el mismo arte de vivir. Cada sesión desafiante fue una representación externa de sus batallas internas, que lo empujaron a enfrentar, adaptarse y eventualmente aprovechar sus ansiedades. A través de esta búsqueda implacable, transformó lo que la mayoría veía como obstáculos, malestar y ansiedad, en el arte de vivir, herramientas para su incomparable grandeza. El legado del samurái solitario impacta en las interpretaciones modernas, desde apasionantes novelas que capturan la esencia de su vida hasta películas que llevan su espíritu samurái a la gran pantalla. La historia de Musashi resuena en muchos, incluso hoy en día. Los dojos de artes marciales de todo el mundo reverencian y enseñan la espada dual, técnicas que dan testimonio de su influencia eterna. Pero más que solo su estilo de lucha, es la relación de Musashi con la ansiedad lo que se erige como un faro para muchos hoy en día. Mientras nuestro mundo moderno lidia con una epidemia de ansiedad, el samurái solitario emerge como una figura de inspiración. Ejemplifica el poder transformador de reconocer y aprovechar las propias luchas internas. El viaje de Musashi es un testamento. La ansiedad, a menudo vista como una emoción paralizante, también puede ser un catalizador. Nos recuerda que debajo del peso de nuestras preocupaciones yace un potencial latente. Como Musashi, al confrontar y comprender nuestras ansiedades, nosotros también podemos tallar caminos hacia la grandeza. El duelo final. Enfrentando el propio legado después de décadas de duelos, entrenamiento implacable y profunda introspección, Musashi se labró un nombre incomparable. Su viaje no estuvo definido simplemente por las cicatrices en su cuerpo, sino también por el peso invisible del legado que estaba esculpiendo. Cada día que pasaba era reverenciado como el samurái invicto, traía consigo no solo admiración, sino una enorme carga. Cada paso que daba era observado, cada decisión analizada. Con una reputación tan imponente, el oponente más formidable que Musashi podría haber enfrentado en sus últimos años era la sombra de su propio pasado. La ansiedad de vivir consistentemente a la altura de los estándares que él mismo había dicho. Ser la leyenda que todos veían en él era una batalla que no se podía ganar con espadas. Este conflicto interno era un marcado contraste con sus días de juventud cuando era un desvalido que se esforzaba por dejar una marca. Al igual que las espadas duales en el Klino Nichiru de Musashi tenían que estar perfectamente equilibradas para lograr la máxima eficacia, el legado que llevaba tenía su propia dualidad. En un borde, su logro era testimonio de su habilidad y dedicación, fuente de inmenso orgullo y respeto, allanando el camino para futuros artistas marciales y pensadores. Sin embargo, el otro filo de este legado era agudo con los desafíos de mantenerlo. Los logros trajeron consigo el miedo al estancamiento y el desafío perpetuo de superarse a uno mismo. Esta dualidad sirvió como un recordatorio constante. Si bien los enemigos externos pueden disminuir con el tiempo, las batallas internas moldeadas por la ansiedad y la autorreflexión continúan a medida que avanzamos hacia la comprensión de cómo esta interacción entre el orgullo, el legado y las batallas internas moldearon las enseñanzas finales de Musashi. Se vuelve evidente que la verdadera esencia de un guerrero no reside solo en sus victorias, sino en las lecciones extraídas de una vida de duelos tanto externos como internos. En la intrincada danza de la vida, donde los desafíos y adversidades giran a nuestro alrededor, la ansiedad a menudo juega el papel principal. Pero a medida que viajamos por la vida de Musashi, se vuelve evidente que esta emoción, típicamente vista como un enemigo, de hecho, puede ser un aliado. Su legado no se trata solo de ser un espadachín incomparable, sino de la resistencia del espíritu humano frente al tumulto interno. Las experiencias de Musashi nos incitan a cuestionar nuestras percepciones. ¿Dejamos que la ansiedad nos domine o aprovechamos su energía, canalizándola hacia nuestras ambiciones?
Convertimos su ansiedad en una espada afilada que corta las dudas y nos impulsa a nosotros mismos al estado legendario. Para nosotros, el mensaje es claro. Aceptemos lo incómodo, desafiemos las normas y dejemos que la ansiedad sea el fuego que templa nuestro acero. Mientras nosotros damos un paso adelante, llevemos las lecciones de Musashi con nosotros y veamos la ansiedad no como una montaña insuperable, sino como un trampolín hacia el logro de nuestra propia marca de grandeza.